Dicen que una madre es capaz de darlo todo sin pedir nada a cambio. Que puede callar su dolor, dormir en el suelo si es necesario, y aún así sonreír al amanecer. Pero, ¿qué pasa cuando un día alguien le dice, sin mirarla a los ojos, que ya no hay espacio para ella? Esta no es una historia de gritos, ni de venganzas. Es una historia de decisiones silenciosas, y de una mujer que, cuando parecía más frágil, mostró la fuerza más grande que tenía. Mi hijo gritó, mi suegra se quedará en tu cuarto, y me reí al ver su cara al volver del trabajo. Siempre imaginé que vivir con un hijo adulto era un privilegio que pocas madres tienen. Una ayuda, comparte la mesa, cuida a los nietos, y a cambio, siente que todavía ocupa un lugar en el corazón de esa familia. Pero aquel día, mi propio hijo me pidió que saliera de mi cuarto, para darle lugar a su suegra. Y si crees que esta historia termina con una humillación, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, lo cambió todo. Y nadie lo vio venir. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no te olvides de suscribirte al canal, porque vienen muchas historias reales, fuertes y emocionantes. Mi nombre es Aurora Zambrano, tengo 69 años, y durante más de 40 creí que el amor de una madre era suficiente para mantener cualquier hogar en pie. Pero aquel día, el hogar se vino abajo. Y tal vez fue lo mejor que me pudo haber pasado. Nunca fui de las que sueñan con lujos ni con grandes viajes. Mi alegría siempre estuvo en las cosas pequeñas. Ver a mi hijo llegar con hambre y que la casa oliera a sopa caliente, o escuchar la risa de mi nieta cuando le hacía trencitas con moños. Cuando Rubén me dijo que quería que me fuera a vivir con ellos después de vender mi casa, lo sentí como una bendición. Pensé, voy a envejecer acompañada, útil, amada. Lo vendí todo sin pensar 2 veces. El jardín, mis macetas, hasta mi sillón de lectura. Todo lo dejé atrás porque creí que un hogar compartido con mi hijo sería más cálido que cualquier pertenencia. Los primeros días fueron dulces. Yo me levantaba antes que todos, cocinaba con cariño, dejaba su ropa planchada y me sentaba con mi nieta a ver caricaturas. Lorena, mi nuera, era amable aunque algo distante, como si mi presencia la incomodara un poco. Pero yo no juzgaba. Pensaba que con el tiempo me ganaría su afecto, igual que con paciencia se gana la flor de una planta difícil. A veces incluso me hablaba con una sonrisa, y eso ya me bastaba. Nunca me metí en decisiones de ellos. Era su casa, su vida. Yo solo estaba allí para apoyar, no para estorbar. Me sentía útil. Esa es la palabra. Cuando una mujer envejece, lo que más duele no son los huesos ni las arrugas, es sentirse invisible. Pero allí, en ese hogar, yo todavía tenía un rol, una razón para despertarme temprano. Preparaba pan casero, ayudaba con las cuentas, cuidaba de mi nieta cuando ellos salían. Había días que ni siquiera tenía tiempo para mí, y aunque a veces terminaba cansada, me iba a dormir con una sensación de propósito que no había sentido desde que Rubén era pequeño. Había aprendido a caminar en puntas de pie por la casa, a no alzar la voz, a desaparecer cuando venían visitas. Pero no me importaba. Lo hacía por amor. Un amor que viene sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Bueno, quizás esperaba una cosa, un poco de gratitud. Una mirada que dijera gracias, mamá, aunque fuera bajita. Pero nunca llegó. Y aún así, yo seguía allí, firme como una columna, sonriendo con los ojos y cocinando con el alma. La casa era bonita, más grande que la mía, con ventanas grandes y una cocina donde cabíamos las dos. Aunque en realidad, casi siempre cocinaba sola. Lorena no se acercaba mucho. Rubén estaba casi todo el día fuera. La que más me llenaba el corazón era mi nieta. Su abrazo al llegar de la escuela, su vocecita llamándome abuelita, eso me sostenía. Yo era feliz con poco. Una taza de café compartida, una conversación corta en el desayuno. Cosas pequeñas que para otros no significan nada, pero que para mí eran todo. De vez en cuando, por las noches, me sentaba en mi cuarto y miraba por la ventana. Pensaba en mi antigua casa, en las plantas que ya no tenía, en mis vecinas de antes. Sentía una nostalgia leve, como un suspiro largo. Pero me decía, no importa, Aurora. Estás donde debes estar. Y con eso me bastaba.
Me arropaba, cerraba los ojos y me prometía que al día siguiente haría algo rico para el desayuno, que tendría paciencia con Lorena, que le pondría un moño nuevo al uniforme de la niña. Hasta que un día sonó el teléfono. Era Lorena. Su tono era neutro, casi robótico. «Mi mamá se va a venir a vivir con nosotros por un tiempo», dijo. Me quedé en silencio. Lo primero que pensé fue, qué bueno, otra mujer en la casa. Alguien con quien compartir un té, quizás hablar un poco. Dije que sí con gusto. Incluso pregunté si necesitaban que preparara algo especial para recibirla. No noté ninguna emoción en su voz, pero tampoco quise pensar mal. A veces una se acostumbra tanto a no esperar nada, que cualquier cosa parece suficiente. Esa noche, mientras ponía la mesa para la cena, sentí un pequeño nudo en el pecho. Algo que no sabía nombrar. No era tristeza, ni rabia. Era una especie de alerta, como cuando el cielo se pone raro antes de una tormenta. Pero lo ignoré. Me dije que estaba siendo paranoica, que era normal que la familia creciera, que lo importante era mantener la armonía. Me forcé a sonreír y le conté a mi nieta que pronto tendría otra abuela en casa. Ella aplaudió. Y yo también. Por fuera. Pero algo dentro de mí empezó a moverse, como una página que el viento quiere voltear sola. Cuando una mujer ha sido tantas cosas al mismo tiempo, madre, cuidadora, cocinera, consejera, invisible, a veces olvida ponerle nombre a sus propias emociones. Eso me pasó ese día. Lorena había dicho que su mamá vendría a vivir con nosotros por un tiempo, y yo, sin pensarlo mucho, lo tomé como una oportunidad para que la casa se sintiera más viva. Me imaginé compartiendo recetas, tal vez riendo de nuestras diferencias, encontrando en ella a una compañera de edad. Qué ingenua fui. Qué ganas tenía de que algo tan simple como eso me hiciera sentir menos sola. Me fui al mercado temprano. Compré flores frescas, unas margaritas blancas que me recordaban a mi juventud, y preparé una cazuela de pollo con almendras, como la que me enseñó mi madre. Quería recibirla bien, con alegría, como debe ser entre mujeres mayores que saben lo que es luchar por una familia. Ese día también barrí 2 veces el patio, perfumé las cortinas, puse servilletas nuevas en la mesa. Incluso me puse una blusa que casi no usaba porque quería verme decente, amable, como alguien que también pertenece. Rubén llegó más tarde de lo habitual. Lo escuché desde la cocina cuando abrió la puerta. Tenía ese tono en la voz que yo ya conocía bien, el de cuando venía con una decisión tomada, de esas que no consulta, solo informa. Caminó directo hacia mí, con su mochila todavía colgada del hombro. No hubo abrazo, ni buenas noches, ni siquiera una sonrisa. Me miró como si fuera una vecina cualquiera y dijo, «Mamá, la suegra se quedará en tu cuarto. Por favor, prepara tus cosas y pasa al sofá». Lo primero que sentí no fue rabia, ni siquiera tristeza. Fue desconcierto. Me tomó unos segundos entender lo que estaba diciendo. El cuarto donde yo dormía, donde guardaba mis fotos, mis medicinas, mis recuerdos, ya no era mío. Sin aviso, sin conversación, sin siquiera una mirada compasiva. Solo una orden seca, envuelta en amabilidad fingida. Me dieron ganas de reír. No por gracia, sino por lo absurdo de la escena. ¿Qué clase de hijo expulsa así a su propia madre de su espacio? Pero no lloré. No pregunté por qué. No hice ningún escándalo. Lo miré con calma, con esa serenidad que solo da la edad y los años de haber tragado más palabras de las que una debió soportar. Sonreí. Sí, aunque nadie entendiera, sonreí. Porque en ese momento, algo dentro de mí se quebró, pero no para destruirme. Se quebró para despertarme. Dije que sí, que no se preocupara, que en un ratito empacaba mis cosas. Y lo hice. Doblaba mi ropa con tanto cuidado como si todavía creyera que me quedaría allí. Guardé mis cremas, mis calcetines tibios, una medallita que me dio mi madre antes de morir. Todo en silencio. La niña jugaba en la sala sin entender por qué su abuelita ahora dormiría allí. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie se detuvo a pensar en lo que eso significaba. Esa noche me acosté en el sofá con una cobija que olía a encierro y a polvo. Escuchaba risas en el cuarto que antes era mío, ahora lleno de cajas y voces nuevas. Me dolía la espalda, pero más me dolía el alma. Y aún así, no dormí enojada. Dormí, pensando que quizás era hora de hacer algo distinto.
que la dignidad también tiene una voz, aunque sea bajita, y que tal vez, solo tal vez, ya era hora de empezar a escucharla. No sé si alguna vez te ha pasado que sonríes, no porque estés feliz, sino porque ya no te queda otra forma de reaccionar. Esa noche, cuando me vi doblando mis pijamas en silencio y llevando mis cosas al sofá como si fuera una visita que se quedó de más, sonreí. Y no porque no doliera. Dolía tanto que si me hubiera permitido soltar una lágrima, habría terminado llorando a gritos. Pero en lugar de eso, lo que salió fue una sonrisa leve, como de resignación, pero también de algo más. Una sonrisa que nadie entendió. Ni Rubén, ni Lorena. Porque ellos nunca aprendieron a leer mis silencios. Me recosté en ese sofá duro, incómodo, donde apenas cabía mi cuerpo encorvado por los años. Me tapé con la cobija hasta el cuello y cerré los ojos, no para dormir, sino para protegerme. Afuera, se escuchaba el televisor. Dentro del cuarto que era mío hasta hace unas horas, escuchaba risas. Las de Rubén y Lorena, y otra que no reconocí, la de su madre. Ella ya estaba instalada. Yo ya estaba desplazada. Fue todo tan rápido, tan impersonal, como si yo nunca hubiera estado allí. Como si no hubiera cocinado cada día, como si no hubiera cuidado de la niña, como si no hubiera vendido mi casa por ellos. Intenté dormir, pero no pude. En lugar de eso, repasé mentalmente los momentos que me habían traído hasta ahí. Las veces que me callé por no incomodar, los gestos que hice por amor, las decisiones que tomé por pensar en Rubén antes que en mí. Me vi limpiando sus lágrimas de niño, sus rodillas raspadas, sus frustraciones de adolescente. Y ahora me hablaba como si yo fuera un mueble que se puede mover de lugar sin culpa. Me dolía, sí, pero más que dolor, sentía una especie de claridad que nunca había tenido antes. Al día siguiente, me desperté antes que todos, como siempre. Me senté un momento en la cocina, sola, en penumbra, con una taza de café entre las manos. No lo revolví, no le puse azúcar. Solo lo sostuve, pensando. Fue en ese momento que algo se me encendió por dentro. No una rabia, sino una firmeza tranquila. Un basta bajito, pero claro. Me dije, esto no es todo lo que mereces, Aurora. Y por primera vez, no me sentí culpable por pensarlo. Me sentí despierta. No dije nada ese día. Seguí con mi rutina. Preparé el desayuno, alisté a la niña, tendí las camas, aunque ya no tenía una que me perteneciera. Pero cada paso que daba, cada plato que lavaba, cada palabra que no dije, era parte de un nuevo pensamiento que iba creciendo dentro de mí. Ya no tenía mi cuarto, pero todavía tenía mi cabeza. Y en mi cabeza ya empezaba a tomar forma algo que no podía detenerse, la idea de irme. No porque me echaran, aunque en cierto modo, lo habían hecho, sino porque entendí que quedarme sería un acto de olvido hacia mí misma. No quería que mi nieta creciera viendo a su abuela dormir en un sofá como si fuera menos. No quería seguir fingiendo que estaba bien, cuando todo gritaba que no lo estaba. Así que esa noche, volví a recostarme en el sofá, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Y con una pregunta ardiendo en mi pecho, ¿qué pasaría si, por una vez, yo eligiera pensar en mí? Esa mañana me levanté más temprano de lo normal. Todavía no amanecía, pero yo ya tenía los pies descalzos en la cocina y el agua del té calentándose. No quería hacer ruido. No quería que nadie supiera que algo dentro de mí ya había cambiado. Me senté con mi taza humeante y la miré por largo rato. El vapor me empañaba los lentes, pero yo no los limpié. Me quedé ahí, inmóvil, como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. Y me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo sirviéndote para otros, sin preguntarme si yo también quería una taza. El silencio de la casa me abrazaba como nunca antes. Ya no me pesaba. Me hacía compañía. Me hizo pensar que tal vez ese mismo silencio era mi primer aliado en lo que estaba a punto de hacer. Empecé por lo más sencillo. Saqué una caja vieja donde guardaba papeles importantes. Actas, escrituras, copias de documentos. Ahí estaba todo. Cuando vendí mi casa, me aseguré, por consejo de un viejo amigo abogado, de no transferir todo el dinero a Rubén. Guardé una parte, sin decir nada. Por si acaso. Y ese por si acaso ahora tenía nombre: dignidad. Ese día no cociné. Dejé la mesa puesta con lo justo, pero no encendí el horno, no preparé pan. Nadie preguntó por qué.
Me sentí como un fantasma amable que ya no molesta, pero tampoco se nota. Aproveché la mañana para hacer algunas llamadas. Primero al banco, luego a una inmobiliaria. Pedí visitar un departamento pequeño que había visto meses atrás en un volante que alguien dejó en la panadería. Sentí mariposas en el estómago, como si estuviera por hacer algo prohibido. Pero no era miedo. Era libertad, disfrazada de nervios. A media tarde, salí con la excusa de ir a comprar detergente. Caminé 3 cuadras, tomé un taxi y llegué al edificio. El portero me recibió con amabilidad. Subí al 4º piso. El departamento era chiquito, sí, pero tenía una luz hermosa entrando por la ventana. Olía a nuevo. Y, lo más importante, estaba vacío. Me lo imaginé con mis cosas, con mis mantas, con mis plantas. Era sencillo, pero era mío. Sentí una punzada en el pecho. ¿Realmente iba a hacerlo? ¿A empezar de nuevo a los 69 años? Sonreí. Claro que sí, me dije. Regresé a casa antes del atardecer. Nadie notó mi ausencia. Me metí en la cocina, preparé algo simple, y me quedé observando el reloj. Cada minuto que pasaba, mi decisión se fortalecía. Ya no quería mendigar espacio ni afecto. Había dado demasiado. Ya era tiempo de recuperar un poco de mí. Esa noche volví a acostarme en el sofá, pero con una sensación distinta. Ya no me sentía como una carga. Me sentía en tránsito. Al día siguiente, hice una última llamada al abogado. Le pedí que me ayudara a revisar los papeles de la casa. Necesitaba entender bien qué derechos tenía. Me explicó que, gracias al acuerdo inicial, mi nombre seguía vinculado a una parte de la propiedad. Me ofreció su ayuda si decidía tomar alguna medida. Le agradecí. Colgué. Y me senté con la espalda recta, el corazón latiendo fuerte y una taza de té caliente en las manos. Esta vez, solo para mí. ¿Y tú? ¿Alguna vez diste tanto por alguien que olvidaste quién eras? ¿Te han hecho a un lado justo cuando más merecías un lugar? Cuéntame en los comentarios, porque si alguna vez te sentiste invisible, quiero que sepas, tu historia también importa. Desde ese día, cada movimiento que hice tuvo un propósito oculto. Aunque por fuera seguía siendo la misma de siempre, la que servía el almuerzo justo a tiempo, la que lavaba las ventanas sin que se lo pidieran, la que secaba los platos con cuidado y cantaba bajito boleros mientras barría, por dentro, ya no era ella. Algo se había roto. O mejor dicho, algo se había despertado. Una voz interna que llevaba años callada, dormida, esperando su momento. Y ahora me guiaba. No para gritar, no para confrontar, sino para preparar mi salida con la precisión de una costurera silenciosa, hilando su propia libertad. Comencé a separar mis cosas en silencio. No era fácil. Todo lo mío estaba esparcido entre objetos ajenos. Así que me volví una especie de sombra. Ropa aquí, papeles allá. Guardaba libros dentro de fundas de almohadas, documentos entre las toallas, cartas viejas dobladas dentro de los bolsillos de un abrigo que nadie usaba. Aprendí a esconder mi historia entre los rincones, como si jugara a un escondite con mi pasado. Cada vez que salía al súper, llevaba algo conmigo. Una blusa, un cuaderno, un par de fotos. Lo dejaba todo en casa de una amiga de confianza, que me recibía sin preguntar, pero con los ojos llenos de ternura. Nadie notó nada. Rubén vivía en su mundo de correos y juntas, con esa mirada cansada que ya no me buscaba. Lorena parecía vivir en guerra con todo, con la casa, con la niña, con ella misma. Y la suegra recién llegada había tomado mi cuarto con una rapidez que dolía. Ahí tomaba su té, estiraba las piernas, hablaba por teléfono con sus amigas como si yo nunca hubiera estado. Nadie preguntó dónde dormía. Nadie se interesó por mi espalda encorvada, ni por las noches que pasaba en el sofá cubriéndome con una manta vieja. Y aunque dolía, ese olvido me dio espacio. Me dejó moverme sin ser vista. Y eso, en esos días, fue un regalo. Empecé a visitar departamentos sin decirle a nadie. Tomaba el metro, caminaba cuadras enteras, entraba a ver lugares con la excusa de estar ayudando a una amiga. Uno era húmedo, otro muy caro, otro sin ventanas. Hasta que entré en uno y algo dentro de mí se aquietó. No tenía lujos. Las paredes estaban algo manchadas, y el piso crujía.
pero tenía una ventana amplia por donde entraba una luz dorada que me bañó el rostro. Me senté en el suelo, apoyé mi bolso contra la pared, y me sentí en casa. No era hermoso, pero era mío. Era libertad en ladrillos. Y eso bastaba. Lo firmé sin avisar. Solo lo supo el abogado. Y mi amiga, que lloró más que yo cuando le conté. Yo no lloré. No tenía lágrimas. Tenía determinación. Poco a poco, comencé a equiparlo. Compré un colchón blando, como los que soñaba cuando dormía en el sofá. Unas sábanas con flores pequeñas, como las que usaba en mi juventud. Una cafetera barata, pero eficiente. Una planta. Cada objeto elegido era un acto de renacimiento. Cada compra era un susurro que me decía, todavía estás viva. Una tarde volví a casa con una bolsa pequeña. Adentro, una taza blanca con borde dorado. No la necesitaba, pero me encantó. La escondí detrás de la vajilla elegante que nadie usaba, la de las cenas que nunca llegaron. Esa noche, cuando todos dormían, la saqué, calenté agua, preparé té, y me lo tomé en silencio, con las luces apagadas, sentada en el borde del sofá. Fue un brindis íntimo. El primero conmigo misma en años. Mientras bebía, pensé en todas las veces que esperé. Un gracias. Un ¿cómo estás? Un abrazo. Un simple reconocimiento. Y entendí que ya no quería esperar más. Que estaba bien si no llegaban. Que no necesitaba testigos para existir. Porque las cosas que nadie vio, los movimientos pequeños, las decisiones silenciosas, las madrugadas doblando ropa en secreto, fueron las que más me fortalecieron. Lo invisible me salvó. Aprendí a celebrar lo pequeño, un paso dado sin permiso, un respiro profundo en mi cuarto nuevo, una taza comprada solo porque sí. Esas cosas mínimas, ridículas para el resto, fueron los ladrillos de mi libertad. Y mientras el té se enfriaba en mi nueva taza escondida, supe que estaba construyendo algo más que un lugar. Estaba reconstruyendo mi dignidad. Hay despedidas que se dicen en voz alta, con abrazos largos, promesas entre sollozos, y ojos que no quieren mirar hacia otro lado. Esas que llenan aeropuertos, hospitales, estaciones. Y hay otras, que se hacen en silencio, con la espalda recta, el corazón apretado y la boca seca. La mía fue de esas. No hubo anuncios, ni escena dramática en la sala, ni lágrimas que se vean. Solo una certeza serena y firme: si me quedaba un día más en esa casa, iba a perderme. Iba a olvidarme de quién era antes de convertirme solo en la señora que ayuda. Así que decidí irme como llegué, en silencio, pero llena de amor. Empecé con los pequeños gestos. No podía empacar todo de golpe, ni hacer ruido. Así que cada día, un poquito. Lavé mi ropa con más cuidado de lo habitual, como si cada prenda guardara un adiós. Separé mi vajilla favorita, esa tacita con flores azules, el platito rajado que nadie más usaba. Lo metí todo en una caja pequeña, pero bien envuelta, como si guardara reliquias. Saqué del cajón la foto de Rubén de cuando era niño. Tenía 5 años, los cachetes redondos y una sonrisa que aún hoy me hace cerrar los ojos. La puse en una cajita de madera con olor a cedro. Y cerré la tapa como quien guarda un tesoro. A veces me sorprendía tocando las paredes, como quien acaricia algo vivo. La del pasillo, donde tantas veces apoyé la cabeza al volver del mercado. O la ventana de la cocina, donde me quedaba parada viendo cómo el cielo cambiaba de color mientras el arroz se cocía. No eran rincones importantes para nadie más. Pero para mí, eran refugios. Lugares donde mi silencio se hacía hogar. Y ahora tenía que retirarme de ellos, despacio, como quitándose un vendaje viejo. Sin hacer escándalo. Sin avisar. Solo con respeto. La parte más difícil fue no poder despedirme en voz alta. No poder decir, me voy porque me duele quedarme. Porque en esa casa, decir lo que una sentía era sinónimo de drama. De ingratitud. Así que opté por lo callado. Por lo firme. Porque a veces, el amor propio también se mide en cuántas palabras decides guardarte. A la niña sí le dejé algo. Porque a ella sí podía hablarle sin miedo. Le tejí un muñequito con hilo celeste y lo metí en su mochila cuando nadie miraba. Le escribí una notita, chiquita, como para esconderla entre sus libros. Para cuando me extrañes, abuelita.
No firmé. No quise dejar rastros. Solo quería que supiera que mi amor por ella no se fue conmigo. Que ella no tuvo nada que ver con mi partida. Que, aunque me alejaba, su lugar en mi corazón era intocable. Empaqué lo último una madrugada. Cuando la casa dormía. Cuando el silencio era más denso. Ya había hablado con la inmobiliaria, con el abogado, con el contador. Todo en regla. Cada papel, cada documento, cada paso, bien pensado. No dejé cabos sueltos. Guardé mi crema de manos, mi cepillo viejo, una medallita que me regaló mi madre. Y me di cuenta de algo, no me temblaban las manos. Yo, que solía dudar hasta para elegir una fruta madura, ahora empacaba mi vida con la serenidad de quien por fin entendió que tiene derecho a irse. Antes de salir, volví a la cocina. No para limpiar ni ordenar. Solo para quedarme ahí, de pie, respirando, mirando ese espacio tantas veces ignorado por todos, pero que fue el escenario de mis gestos más sinceros. Me detuve frente a la mesa. Pasé la mano por la superficie. Recordé risas lejanas, conversaciones truncadas, platos que serví sin que me lo pidieran. Pero no lloré. Me limité a mover la cabeza suavemente, como quien se despide de una amiga con la que ya no habla, pero que en su momento fue parte del alma. Toqué por última vez el respaldo de la silla donde siempre me sentaba. Esa que nunca nadie usó, como si supieran que era mi lugar y eso bastara. La dejé un poco corrida. Como quien dice, aquí estuve. Y sin drama, sin aplausos, me giré hacia la sala. Sobre la mesa, dejé un sobre blanco. No con rencor, ni con venganza. Solo con verdad. Dentro del sobre, un papel doblado. Mi letra firme. Unas pocas líneas. No era una carta larga. No necesitaba justificar nada. Dije lo que sentía. Que agradecía lo vivido. Que entendía lo que no se dijo. Que me iba en paz. Que me había tomado mucho tiempo entenderlo, pero que por fin lo había hecho. Lo dirigí a Rubén. Aunque sabía que quizá Lorena sería quien lo leería primero. Me dio igual. No escribí para que me entendieran. Escribí para no dejar abierta ninguna herida. Cerré la casa con cuidado. Sin ruido. La llave giró suave, como si la puerta también entendiera que no debía protestar. Me detuve un instante en la entrada. Miré las plantas secas, el felpudo gastado, el número de la casa. No sentí rabia. Ni pena. Solo una calma dulce. Como cuando una termina un libro triste, pero necesario. Crucé el portón con el corazón liviano. Y entonces lo supe. Ya no tenía que explicarme. Ya no tenía que pedir permiso. Ese día era mi principio. Y todo lo demás era solo parte del camino. Ese amanecer fue distinto, aunque todo pareciera igual. El aire entraba por la ventana con su misma frescura de siempre, el murmullo de los árboles se deslizaba por los cristales como cada mañana, y sin embargo, algo en mi interior había cambiado de sitio. Me levanté sin hacer ruido, como de costumbre, descalza para no despertar a nadie. Pero esta vez no fue por respeto. Fue por mí. Para sentir el suelo bajo mis pies una última vez. Para grabarme cada paso con el alma. Caminé hacia la cocina como si cruzara un umbral invisible. Sabía que cada rincón de esa casa estaba a punto de convertirse en recuerdo. Me até el cabello, me puse el delantal y preparé el café con una delicadeza casi ceremonial. Medí el agua exacta, calenté la leche sin prisa, elegí con esmero la taza más bonita. Esa que solía reservar para visitas, para ocasiones especiales. Pero esa mañana, la visita era yo. Y esa ocasión era irrepetible. No sabía si alguien lo notaría. Tampoco lo esperaba. Porque ese desayuno no era para ellos. Era para mí. Para cerrar un ciclo sin ruido. Para dejar ese lugar no como quien huye, sino como quien honra su propia historia con la dignidad de un ritual silencioso. Puse la mesa con todos los detalles. Las servilletas bien dobladas, el pan tibio, el jugo recién exprimido. Como si todo siguiera igual. Como si el día no escondiera ningún adiós. Pero mis manos temblaban un poco. Mis huesos lo sabían. Mi corazón también. Ese era el último desayuno que preparaba allí. El último acto de amor cotidiano que daría en esa casa que me alojó. Y también me desplazó. Me quedé de pie unos segundos,
mirando los platos, los cubiertos, la tetera. Cada cosa tenía una historia. Cada objeto había sido testigo mudo de mis silencios, mis desvelos, mis renuncias. Entonces bajó mi nieta, corriendo, como cada mañana, con su mochila abierta y los zapatos mal puestos. Traía en la cara esa luz que solo tienen los niños que aún no conocen la decepción. Me abrazó con fuerza. Me contó un sueño sobre un perrito que volaba. Me pidió pan con mantequilla y mermelada. Yo le serví con el alma entera, como si pudiera meter en ese pan todo el amor que no podría explicarle con palabras. Le acaricié el cabello. Le até el moño con firmeza. Le dije que la amaba con una ternura que casi se me escapa por los ojos. Pero no lloré, porque esa despedida no podía llevar tristeza. Solo amor. Rubén bajó apurado, como siempre. Apenas dijo buenos días. Tomó un sorbo de café y ya estaba revisando su reloj. Lorena venía detrás, mirando su celular como si el mundo estuviera en esa pantalla. No se sentó. No me miró. Solo murmuró algo sobre el tráfico. Yo no esperaba más. Ya no dolía. Porque entendí que ese desayuno, aunque ellos estuvieran ahí, no era para ellos. Era mío. Era mi acto de despedida. Mi forma de recuperar el control sobre mí misma, aunque fuera sirviendo pan con manos temblorosas. Cuando salieron, la casa quedó en silencio. Me senté por unos minutos. Escuché mis propios pasos resonar sobre el piso limpio. Me tomé el último sorbo de café. Lavé los platos con una calma inusual. Cada trazo de la esponja sobre el plato era una forma de decir, esto también lo viví. Y lo cierro con gratitud. Luego tomé mi bolso, preparado desde la noche anterior, y lo colgué al hombro como si llevara dentro no ropa, sino libertad. Miré por última vez la cocina, la sala, el viejo sofá donde tantas veces me senté a contener lágrimas que nadie preguntó si existían. Subí las escaleras despacio. No porque me costara, sino porque quería despedirme de cada peldaño. De cada paso que tantas veces subí cargando la casa entera sobre mis hombros. En el pasillo, frente al cuarto que fue mío, y luego no lo fue más, me detuve. Escuché la voz de la madre de Lorena. Hablaba por teléfono, riendo de algo sin importancia. No me notó. No me saludó. Y yo tampoco dije nada. Porque algunas despedidas no necesitan palabras. Solo una última mirada. Bajé una vez más. Con los ojos llenos, pero secos. Con el pecho firme, aunque sensible. Me paré frente a la puerta principal. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Porque cruzar esa puerta no era salir. Era regresar a mí. Abrí. Y el sol me golpeó la cara como un abrazo inesperado. Como si la vida me dijera, te estaba esperando. Caminé hasta la esquina. El taxi ya estaba ahí. Subí. Cerré la puerta sin mirar atrás. No era necesario. Ya había guardado todo lo importante conmigo. Di la dirección de mi nuevo hogar. Apoyé la cabeza en la ventana. Y al ver el mundo pasar, supe con una certeza inmensa que por fin estaba en paz. Y no porque me aceptaran, sino porque yo, al fin, me había elegido. Esa mañana, la casa amaneció distinta. No porque faltara ruido, sino porque el silencio tenía otro peso. Uno que no se rompe con pasos ni con voces. Rubén entró primero, colgando las llaves en el mismo gancho de siempre, dejando el maletín sobre la silla. Lorena venía detrás, revisando su celular, murmurando algo sin importancia. Ninguno de los dos notó, al principio, que algo no encajaba. Pero bastaron unos segundos para que el ambiente los envolviera. No olía a pan recién horneado, no había platos en la mesa, no se escuchaba la televisión de fondo ni risas infantiles. Solo vacío. Rubén miró hacia el sofá y lo encontró impecablemente tendido. La cobija doblada. El cojín esponjado. Ninguna señal de que alguien hubiera dormido ahí. Caminó hacia la cocina. Todo limpio, seco. La tetera en su lugar, la cafetera apagada. No había rastros de desayuno, ni olor a café. Nada. Lorena frunció el ceño. ¿Aurora salió?, preguntó, como si fuera normal que yo saliera sin avisar. Rubén no contestó. Fue hacia el comedor, notó algo en la mesa. Un sobre. Blanco.
sin adornos. Solo una palabra escrita con mi letra. Rubén. Lo tomó con cuidado. Sentí, en mi corazón, desde la distancia, como sus manos temblaron. Lo sé porque conozco a mi hijo. Sé cuando su voz se le quiebra aunque no hable. Abrió el sobre y leyó. Yo no estaba allí, pero puedo imaginarlo. Porque cada palabra la escribí con todo lo que no dije durante años. Con el amor que todavía le tengo, y con el dolor que aprendí a soltar. No era una carta de reclamo, ni de revancha. Era mi despedida. Una puerta que se cerraba con suavidad, pero con firmeza. Lorena se acercó y también leyó. Y entonces, por primera vez, hubo silencio real en esa casa. No el de las madrugadas. No el de cuando uno está ocupado. No. Era otro. Era el silencio del alma. De darse cuenta de algo demasiado tarde. Rubén se sentó en el sofá, ese mismo donde me pidió que durmiera, y apoyó la carta en sus rodillas. No dijo nada. No gritó. No preguntó. Porque ya sabía la respuesta. Yo me había ido. Y esta vez, no era un berrinche ni un impulso. Era definitivo. Minutos después, alguien tocó la puerta. Rubén fue a abrir. Era el portero del edificio. Traía consigo un sobre cerrado con documentos. Dijo que yo lo había dejado todo arreglado. Que él solo tenía que firmar la recepción. Rubén lo miró confundido, y el portero, con ese tono amable pero firme, le explicó que mi nombre seguía figurando en los papeles de la casa y que ya había solicitado la remoción legal de su parte. Que yo había hecho valer mi derecho, sin levantar la voz. El resto de ese día fue una nube. Lorena caminaba sin rumbo por la casa. La suegra preguntaba cosas que nadie respondía. La niña, en silencio, parecía entender más de lo que los adultos creían. Rubén no me llamó. No porque no quisiera, sino porque ya sabía que no iba a contestar. Yo estaba lejos. No en kilómetros, sino en dignidad. Y él recién estaba entendiendo el precio de no haberme visto. ¿Y tú? ¿Crees que el silencio también puede ser una forma de justicia? ¿O piensas que una madre debería quedarse y aguantar siempre, aunque la desplacen? Te leo en los comentarios, porque a veces el silencio dice lo que nadie se atrevió a escuchar. Dicen que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Pero hay una verdad aún más dura. Hay cosas que uno no sabe que está perdiendo hasta que ya es demasiado tarde. Rubén pasó ese día como un fantasma. No fue a trabajar. No contestó llamadas. No discutió con Lorena. Solo caminaba por la casa en silencio, como buscando algo que no sabía nombrar. Tal vez buscaba mis pasos. Mis canciones bajitas en la cocina. El sonido de mis cucharas. Mis advertencias suaves cuando la niña se enfermaba. Todo eso que parecía ruido, y que ahora era ausencia. Dicen que la memoria tiene caprichos. Y creo que es cierto. Porque justo cuando menos lo esperaba, Rubén empezó a recordar. A ver escenas como si fueran fotos vivas pegadas en las paredes. Mi voz llamándolo al desayuno. Mis manos curando sus rodillas cuando era niño. Mis ojos llenos de orgullo cuando se graduó. Mis silencios cuando se equivocó. Y aún así lo abracé. Y cada imagen lo iba aplastando más. Porque ahí estaba la verdad. Nunca me había dicho gracias. Ni una sola vez. Lorena, por su parte, andaba molesta. Pero no por mí. No realmente. Estaba incómoda porque algo se había quebrado en el equilibrio artificial que ella había armado. La suegra nueva, su madre, tampoco ayudaba mucho. No era mala persona, pero empezó a notar el vacío. Hacía preguntas incómodas. Y la señora Aurora no va a volver, decía. Oh, esta casa se siente rara sin ella. Y Lorena apretaba los dientes. Porque en el fondo, sabía que el corazón del hogar se había ido. Y que eso no se reemplaza con camas ni con silencios. Rubén intentó una vez buscarme. Tomó el teléfono. Marcó. Esperó. Pero mi número ya no estaba activo. Lo había cambiado. No por venganza, sino porque ya no quería que me encontraran por costumbre. Quería que si me buscaban, fuera de verdad. Con el corazón. No como un trámite. No por culpa. Y en ese momento, sé que él lo entendió. Colgó sin insistir. Y bajó la mirada.
El orgullo, cuando se choca con la pérdida, se convierte en una piedra dura que aprieta el pecho. Esa noche, mi nieta se metió en el cuarto donde yo dormía antes. No dijo nada. Solo miró alrededor, como buscando mis huellas. Se acostó en mi antigua cama, abrazó una almohada y se quedó dormida sin cenar. Rubén la observó desde la puerta y no dijo nada. Porque no sabía qué decir. Porque de repente se dio cuenta de que el amor no es eterno si se da por sentado. Que la presencia no es garantía si no se cuida. Y que una madre también se cansa, incluso la más paciente. Mientras tanto, yo en mi nuevo hogar tomaba un té en silencio. No tenía lujos, pero me sentía en paz. Pensaba en él, sí, no con rencor, pero con distancia. Porque por primera vez en mi vida, decidí quererme lo suficiente como para poner límites. Y eso, para una mujer como yo, es una victoria que nadie ve, pero que se siente en cada respiración. No sé qué cara habrá puesto Rubén cuando escuchó al portero pronunciar mi nombre con tanta claridad. No era común que alguien me mencionara ya en esa casa. Yo era la sombra que se había ido. Pero ese día, la sombra volvió, con papeles. El portero traía un sobre. Formal. Con sellos, con firmas. Le explicó que era una entrega autorizada, que yo había dejado instrucciones claras. Rubén dudó en abrirlo ahí mismo. Pero lo hizo. Y con cada línea que leía, la sangre le bajaba un poco más al rostro. Ahí estaba todo. Mi parte del acuerdo de compra de la casa. Mi firma, la de él, la de un notario. Mi nombre figuraba como propietaria de la mitad de ese techo. Y también la solicitud de remoción de su nombre del documento, debido al incumplimiento del acuerdo de convivencia familiar. Todo hecho con la ley en la mano. Porque sí, fui madre, pero también fui mujer previsora. No firmé con los ojos cerrados cuando vendí mi casa. Y aunque entonces lo hice con amor, también lo hice con inteligencia. Rubén no supo qué decir. Ni siquiera sé si entendía bien el alcance de lo que tenía entre manos. Por años creyó que la casa era suya, que lo había hecho todo él. Y yo, como nunca le reclamé nada, como nunca le pedí un centavo, lo dejé pensar así. Pero la verdad estaba ahí, en negro sobre blanco. Yo había aportado más que ternura. También había puesto dinero, esfuerzo, sacrificio. Y ahora, estaba usando ese derecho no para vengarme, sino para retirarme con dignidad. Lorena lo leyó también. No me imagino su expresión. Pero apuesto que se mordió los labios. Porque nunca me vio como parte de nada. Para ella, yo era una ayuda gratis, una presencia que molestaba. Pero esa presencia tenía valor. No solo emocional. Legal también. El abogado había sido claro conmigo. Podía pedir la venta de la propiedad, o al menos su compensación. Pero yo no quería su dinero. Yo quería que entendieran que no me fui por capricho. Me fui porque tenían que aprender que hasta el amor más incondicional se acaba si lo pisotean. La suegra nueva no entendía nada. Preguntaba cosas, quería opinar. Pero nadie le respondía. Porque en esa casa ya nadie tenía certezas. Todo estaba de cabeza. La rutina se les había ido de las manos. Y ahora lo único que les quedaba era revisar sus decisiones. Mientras tanto, yo seguía en mi departamento, tranquila, doblando ropa limpia y organizando mis cosas. Pensaba en ellos, sí, pero sin angustia. Como se piensa en un capítulo que una ya terminó de leer. No me interesaba volver. No quería que se arrepintieran. Solo quería que entendieran. Que una madre no está obligada a quedarse donde no la valoran. Que hay un punto donde el silencio se convierte en voz. Y que el amor propio no llega de golpe, pero cuando llega, no hay vuelta atrás. Después de mi partida, la casa que antes parecía un tren en movimiento se convirtió en una estación vacía. Me lo imaginaba sin querer, mientras regaba mis plantas nuevas. Rubén caminando sin dirección, Lorena intentando ordenar una rutina que ya no tenía base, y la suegra, la nueva huésped, ocupando el espacio con su presencia ajena. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Porque cuando una mujer ha sostenido un hogar con su energía por tanto tiempo, siente en el cuerpo cuando ese hogar se desmorona, incluso a la distancia. Esa mujer, la madre de Lorena, llegó con sus valijas y su propia forma de ver la vida. No venía con malas intenciones, estoy segura.
Pero no tardó en notar que su llegada no era bienvenida como ella pensaba. Ni por la niña, ni por Rubén, ni por el silencio incómodo que se respiraba entre cada comida. No había fotos nuevas, ni risas, ni olor a pan. Y aunque intentara disimularlo, cada vez que cruzaba el pasillo, sentía que caminaba sobre ruinas que no eran suyas. Como si todos fingieran que nada pasó, pero el aire los delatara. Me imagino sus primeros días ahí, intentando acomodarse, preguntando dónde iban las cosas, chocando con la realidad de que ese cuarto que ahora ocupaba no era del todo suyo. Que había ropa mía en algún cajón olvidado, que la niña miraba con tristeza cada vez que cruzaba la puerta. Sé que ella no era culpable, pero a veces las piezas se colocan en el tablero sin saber que entraron a un juego que ya estaba roto. Y la suegra lo sintió. Sentir que sobras donde te dijeron que ibas a pertenecer. Eso también duele. Lorena se esforzaba por actuar como si todo estuviera bajo control. Pero se le escapaba en los gestos, su voz más cortante, sus respuestas apresuradas, sus ojos más fríos. La tensión con Rubén aumentaba y la niña, sin entender del todo, pasaba más tiempo encerrada en su cuarto, abrazando el muñequito que le dejé. Ese pequeño objeto, cosido con mis manos y mis silencios, se convirtió en mi única presencia allí. La única cosa que no podían borrar. Y eso fue suficiente para sostenerme desde lejos. Una tarde, mientras yo tejía una bufanda en mi balcón, recibí un mensaje de mi vecina del edificio anterior. Me contó que había visto a Rubén en el mercado, distraído, comprando menos de lo habitual. Se ve desorientado, Aurora, me dijo. Yo solo asentí con una sonrisa triste. Porque no era desorientación lo que él cargaba. Era el peso de su propia indiferencia, la consecuencia de no haber mirado a tiempo. Y eso no se cura con listas de compras. La suegra de Lorena, según me contaron después, intentó una vez preparar una comida para toda la familia. Quiso ser amable, tender un puente. Pero cuando puso la olla en la mesa, nadie dijo nada. Rubén comió en silencio. La niña apenas probó bocado. Lorena fingía que todo estaba bien, pero se notaba en su mandíbula apretada que no lo estaba. Y la mujer, confundida, preguntó casi sin querer, ¿Aurora siempre cocinaba así de temprano? Fue ahí cuando el silencio se volvió incómodo, como una mancha que nadie podía limpiar. Esa noche, mientras yo cenaba sola en mi nuevo departamento, me reí bajito. No de burla, sino de alivio. Porque entendí que a veces no hay que vengarse, ni gritar, ni exigir. Basta con irse. Con dejar que el vacío hable por una. Porque cuando alguien te sustituye creyendo que eras prescindible, lo único que logra es demostrar que no entendió nada de ti. Y no hay castigo más duro que darse cuenta, demasiado tarde, de a quien dejaron ir. Una noche, mientras la suegra veía televisión en la sala, la niña se le acercó con un cuaderno. Le mostró un dibujo. Era una casa, un jardín, un sofá, y una mujer de cabello blanco con una taza de té. «Esa es mi abuela Aurora», dijo la niña. «Ella vivía aquí. Me enseñó a hacer pan y me curaba cuando me dolía la panza». La mujer sonrió, pero no supo qué responder. Porque en esa casa, el recuerdo de mi ternura era más fuerte que su presencia física. Y ningún mueble podía ocupar ese espacio. Poco a poco, ella comenzó a entender. No porque alguien se lo dijera, sino porque la atmósfera misma la empujaba. Una mañana, se atrevió a decirlo en voz alta. Estaban desayunando los tres, Rubén, Lorena y ella, y sin mirar a nadie, comentó, no sé cómo soportaban vivir así. Aurora tenía una paciencia de santa. Nadie respondió. Pero el comentario cayó como una piedra sobre la mesa. Porque a veces, la verdad no grita. Se desliza entre frases que parecen inocentes, y deja cicatrices más hondas que cualquier grito. No supe de inmediato que eso había pasado. Me enteré días después, por una conocida. Pero cuando lo escuché, sentí un nudo en el estómago y una tibieza en el pecho. Porque aunque no buscaba reconocimiento, saber que alguien, incluso ella, había notado mi valor, me sostuvo. No lo dije en voz alta. Solo tomé otra cucharada de sopa y cerré los ojos. En mi silencio, había gratitud. Y también una certeza. Nunca debí dudar de lo que valía. En esa casa, empezaron a aparecer grietas. Pequeñas al principio, pero inevitables. Rubén hablaba menos, Lorena más irritable. La suegra se ofrecía a ayudar,
pero ya nada fluía. Porque cuando se rompe la raíz de un hogar, todo lo demás tambalea. Y yo era esa raíz. Nunca lo entendieron hasta que me fui. Nunca supieron cuánto hacía mi presencia invisible. Y ahora, lo estaban aprendiendo, del modo más difícil. Yo seguía con mi rutina nueva. Pequeña, sí, pero mía. Tenía un florero con margaritas, una radio antigua, un cuaderno donde escribía lo que sentía. Cada día era un poco más ligero. Me costó al principio aceptar que no volvería. Que incluso si Rubén venía a buscarme, no sería lo mismo. Porque una vez que una mujer aprende a estar bien consigo misma, no vuelve a encogerse para caber en un lugar donde no cabe el respeto. Un día, abrí la ventana y respiré hondo. Era domingo. El mismo día en que, antes, preparaba caldo para todos. Ahora, cocinaba solo para mí. ¿Y sabes qué? El olor era igual de rico. Porque el amor que una pone en lo que hace no depende de quien lo reciba, sino de cómo una se siente al hacerlo. Ese domingo supe que algo había cambiado para siempre. Que ya no necesitaba que me aplaudieran. Solo necesitaba que me dejaran ser. No hay ausencia que se sienta más fuerte que la de una abuela en la vida de una niña. No es lo mismo no ver a un vecino, ni siquiera a un padre ocupado. Pero cuando falta la persona que conoce tus cuentos favoritos, que te prepara el chocolate como te gusta, que sabe cuando mentiste sin juzgarte, eso no se reemplaza. Lo supe desde el primer día que cerré la puerta detrás de mí. No por mí, por ella, por mi niña. Porque aunque no lo dijera, su corazón sentiría que algo se rompió. Me contaron que los primeros días estuvo inquieta. Que preguntaba si yo estaba enferma, si me habían llevado al hospital, si volvería después de arreglar algo. Nadie supo qué decirle. Rubén, incapaz de mirarla a los ojos, le prometió que pronto hablaríamos. Lorena evitaba el tema, como si esconder la tristeza bastara para curarla. Y la otra señora, ella intentó acercarse. Pero hay vacíos que no admiten sustitutos. Y el mío, en el corazón de esa niña, era uno de esos. Una tarde, la maestra llamó a casa. Quería saber si todo estaba bien. Dijo que la niña estaba distraída, más callada de lo normal. Que ya no participaba en las canciones ni en los juegos. Que había dibujado una casa con una figura pequeña en la esquina, con una trenza blanca. Supe que era yo. Porque siempre me dibujaba así. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Incluso cuando le peinaba, decía que mis trenzas eran mágicas. Y ahora, esa magia se había ido. Y ella no entendía por qué. Mientras eso pasaba allá, yo me aferraba a mi rutina para no caer en la tristeza. Pero a veces me ganaba. Me sentaba en el borde de la cama, con el corazón apretado, preguntándome si había hecho bien. Si quizá debería haberme llevado al menos una despedida, un nos vemos pronto, algo. Pero luego me recordaba todo lo que me llevó a irme. Y respiraba profundo. Porque no me fui por falta de amor. Me fui por respeto. Y a veces, enseñar eso, también es un acto de amor. Una mañana, al abrir mi bolso, encontré un dibujito arrugado. Era de ella. Un corazón rojo y una palabra escrita con faltas de ortografía. Abuelita. Me temblaron las manos. Porque ese papelito se me había quedado sin querer, y ahora parecía un mensaje desde otro universo. Lo acaricié como si fuera una reliquia. Y entendí que, aunque lejos, seguíamos conectadas. Que mi amor por ella no necesitaba estar en la misma casa. Estaba en sus recuerdos. En sus costumbres. En cada canción que le canté. Rubén, en medio de su torpeza emocional, intentó llenarla de actividades. La metió a clases extras, le compró juguetes, le instaló una tablet nueva. Pero ella seguía apagada. Porque hay cosas que no se curan con consumo. Lo que ella extrañaba no era entretenimiento. Era calor. Era contención. Era mi mirada diciéndole que todo iba a estar bien. Y esa mirada ya no estaba. No porque no la amara,
sino porque había sido expulsada sin pensarlo 2 veces. Lorena, aunque no lo admitiera, también lo sabía. Había momentos en los que encontraba a su hija mirando la puerta, esperando que yo entrara con pan en las manos. O que se despertaba llorando, pidiendo que yo le cantara la canción del conejito. Y Lorena se quedaba ahí, sin saber qué hacer. Porque cuando uno desarma un hogar por comodidad, luego tiene que lidiar con las consecuencias invisibles. Y eso, para lo que no hay receta. La niña encontró una vez una bolsita olvidada en el cajón de los juguetes. Dentro estaba una nota que le había dejado, escrita en letra grande: «Eres la luz de mis días, nunca lo olvides». Ella se la llevó al pecho, la leyó en voz bajita, y desde ese día la guardó bajo la almohada. Dicen que ahora duerme abrazada a ese papel, como si yo pudiera volver por las noches a través de él. Me lo contaron con lágrimas. Porque hay cosas que ni el orgullo puede ignorar. Yo también la extrañaba. Más de lo que podría poner en palabras. A veces me sentaba a tejer y sin querer empezaba una bufanda de su tamaño. O cocinaba galletas con forma de estrella, sabiendo que eran sus favoritas. Pero no podía volver. No aún. Porque volver sin haber sido reconocida sería repetir la historia. Y yo ya no estaba para repetir dolores. Estaba para elegir. Para protegerme. Para sanar. Una noche, abrí un cuaderno nuevo y le escribí una carta. No para entregársela de inmediato. Solo para desahogarme. Le conté cuánto la amaba, cuánto pensaba en ella. Le dije que ninguna distancia podía romper el hilo que nos unía. Que un día, cuando fuera más grande, entendería. Que yo no me fui de ella, sino de un lugar que ya no me respetaba. Que a veces los adultos toman decisiones difíciles para no romperse por dentro. Y que algún día, ojalá, pudiera perdonarme por eso. Pensé en enviársela. Luego lo dudé. Tal vez aún no era el momento. Así que la guardé con delicadeza, entre mis libros. Y me prometí que si un día ella venía a buscarme, se la leería entera. No como una explicación, sino como un acto de amor. Porque a veces el amor más profundo es ese que sabe esperar sin exigir nada a cambio. Solo estar, aunque sea desde lejos, latiendo fuerte. Una tarde, mientras la niña ordenaba su mochila para ir a la escuela, encontró algo entre los libros. Era una nota que yo le había escondido semanas atrás. Un dibujo nuestro, ella y yo, de la mano, caminando entre flores. Y al reverso, una frase escrita con cariño: «Siempre vas a encontrarme en tu recuerdo más feliz». Dicen que la leyó en silencio, que la sostuvo contra el pecho y que esa noche durmió abrazada a la nota. No preguntó por mí. No lloró. Solo la guardó como un tesoro. Porque, sin saberlo, ella ya había aprendido que hay amores que no necesitan presencia para ser eternos. ¿Y tú? ¿Quién sufre más cuando hay ingratitud entre padres e hijos? ¿El que se va por dignidad o el inocente que queda en medio? Te leo en los comentarios, porque a veces el silencio de un niño revela más verdades que 1000 discusiones. Al principio me costó. No lo voy a negar. Cambiar el sonido de los pasos en el pasillo, adaptarme al eco distinto del refrigerador, a la forma en que el sol entraba por otra ventana. Uno se acostumbra tanto al ruido de los demás que, cuando todo se calla, hasta el silencio parece gritar. Pero poco a poco, ese silencio se volvió mío. No como una ausencia, sino como un espacio nuevo. Un territorio que yo podía habitar sin pedir permiso. Un lugar donde por fin, respiraba profundo sin miedo a estorbar. Empecé por cosas pequeñas. Compré una plantita para la ventana. Una de esas que necesitan agua cada 3 días, como si supieran que hay gente que todavía está aprendiendo a cuidar algo propio otra vez. Luego una lámpara de pie. Una alfombrita para el baño. Un espejo redondo que me gustó no por lo que reflejaba, sino por la paz que me daba colgarlo en una pared mía. No me urgía llenar el espacio. Me urgía llenarme a mí. Y eso se hace con tiempo, con ternura, con pasos suaves. Descubrí que tenía rutinas nuevas. Me levantaba cuando mi cuerpo me lo pedía, no cuando una lista de deberes me empujaba. Desayunaba lento, con una taza bonita entre las manos, mirando por la ventana como si el mundo tuviera algo que contarme. Volví a leer. A escuchar música bajita. A hablar sola sin que nadie me mirara raro. Cosas simples, sí, pero tan mías que se sentían lujosas.
Porque el verdadero lujo no está en lo que cuesta, sino en lo que no pesa. Una mañana, al regar la plantita, vi que tenía un brote nuevo. Me quedé mirándolo como si fuera un milagro. Porque lo era. No solo por la vida que surgía, sino porque me reflejaba. Yo también estaba brotando. Después de tanto encierro emocional, de tantos años sin pensar en mí, algo en mí estaba floreciendo. Y lo hacía sin ruido, sin permiso, sin depender de nadie. Era la prueba de que sí se puede empezar de nuevo, aunque el alma esté llena de cicatrices. Mi vecina del departamento de al lado me saludó un día en el pasillo. Se llamaba Doña Clara, una señora de cabello blanco y ojos chispeantes. Me invitó un café. Charlamos de la vida, del clima, de los nietos que casi no vienen. Y reímos. Reímos mucho. Fue entonces cuando me di cuenta de que hacía tiempo no reía así, que no necesitaba mirar por encima del hombro, ni medir mis palabras, ni justificarme por existir. Con ella, y en ese nuevo entorno, yo simplemente era. Empecé a caminar por el barrio, a conocer las tienditas, a sentarme en el parque con un libro, a saludar a los niños que pasaban en bicicleta. Me sentía parte de algo sin tener que forzar mi presencia. Y eso era nuevo para mí, porque por años me había acostumbrado a estar, pero sin ser vista, a darlo todo, pero sin recibir ni siquiera un reconocimiento. Y ahora, en esta etapa, estaba aprendiendo a vivir para mí, no por egoísmo, por necesidad, por sanidad, por justicia conmigo misma. Una tarde, recibí una carta. El sobre era rosado, con dibujitos. Reconocí la letra al instante. Era de mi nieta. Casi no podía abrirla de la emoción. Dentro había un dibujo, ella y yo, sentadas en una mesa con flores, tomando té. Al lado, un texto en su escritura infantil. Te extraño, abuelita. Te quiero mucho. Ojalá vengas a mi cumple. Las lágrimas me saltaron sin pedir permiso. Porque en ese momento supe que, aunque el vínculo se hubiera estirado por la distancia, seguía intacto. No respondí de inmediato. Me quedé con la carta entre las manos todo el día. La leí varias veces. La besé. La guardé en un cajón especial. Pensé si debía escribirle, llamarla, aparecer en su fiesta. Pero algo dentro de mí me pidió esperar. No por frialdad. Por respeto. A ella, a mí, a lo que habíamos vivido. Porque regresar sin que las cosas cambiaran, sería como borrarlo todo. Y yo ya no estaba dispuesta a seguir siendo la mujer que acepta cualquier cosa solo por amor. Esa noche, preparé té, el mismo que solíamos tomar juntas. Lo serví en 2 tazas, por costumbre. Dejé una frente a mí, y la otra del otro lado de la mesa. No había nadie ahí, pero sentí su presencia. Le hablé bajito. Le dije que también la extrañaba, que pensaba en ella todos los días, que algún día, cuando todo fuera diferente, nos volveríamos a ver. Y que, mientras tanto, la llevaba conmigo, en cada flor, en cada sorbo, en cada memoria bonita. Antes de irme a dormir, miré por la ventana. Las luces del barrio titilaban como luciérnagas tranquilas. Me abracé a mí misma. No por frío, sino por gratitud. Porque después de tanto dar, de tanto callar, de tanto esperar, ahora era yo quien se elegía. Yo quien se cuidaba. Y aunque el pasado todavía doliera, el presente ya no me pesaba. Y eso era libertad. El sobre llegó doblado, como si hubiera sido guardado con apuro, pero con un cuidado infantil que me enterneció al instante. No tenía remitente, pero reconocí esa caligrafía temblorosa al instante. Era de ella, de mi niña. La abrí sentada en el sillón, con las manos temblando como si sostuvieran algo sagrado. Dentro venía un dibujo hecho con crayones. Colores vivos, líneas torcidas, y en el centro, un corazón grande, con mi nombre escrito dentro, abuelita. Me quedé en silencio, con el papel entre las manos, sintiendo que todo lo que había construido en mi soledad se estremecía de golpe. El dibujo mostraba 2 figuras, ella y yo. Yo con mi cabello blanco y un delantal. Ella con su vestido de flores. Detrás, una mesa con panecitos, un jarrón con flores y una tetera humeando. Era una escena simple, pero era nuestra escena. La que habíamos vivido tantas veces, sin saber que se volvería recuerdo.
Las lágrimas me cayeron sin apuro. No dolían. Eran suaves, como caricias que venían de lejos. Me sequé los ojos y apoyé el dibujo sobre la mesa, como quien coloca una vela en un altar. Lo miré durante horas. Iba y venía por la casa, hacía mis tareas, cocinaba algo, pero mis ojos siempre volvían a esa hoja. No era solo un dibujo. Era un puente. Una voz chiquita diciendo: «Aquí sigo, abuela». Me pregunté si alguien le había ayudado a enviarlo. Si Rubén lo sabía. Si Lorena lo permitió. Pero luego entendí que eso no importaba. Lo que importaba era el gesto. El deseo puro de un niño de conectar con el amor más limpio que ha conocido. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, con el dibujo sobre las piernas. Pensé en todo lo vivido, en las veces que ella se subía a mi regazo, en sus carcajadas mientras amasábamos pan, en las veces que me hacía preguntas imposibles y yo le inventaba respuestas. Pensé en la primera vez que me llamó abuelita con esa voz finita y dulce. Y pensé también en la última vez que la vi dormir, antes de salir por la puerta sin despedidas. Me dolió, pero no me arrepentí. No podía volver. No así. No con las cosas como estaban. No cuando aún había tanto silencio que nadie quiso romper. A veces una se va no porque quiere, sino porque quedarse significaría traicionarse. Y yo ya no podía hacerme eso. Pero eso no significaba que no la extrañara. Que no la amara con todo mi ser. Significaba que elegí amarme también. Y eso era nuevo para mí. Costoso, sí, pero necesario. Decidí escribirle. No para enviárselo aún, pero para que mis palabras no se me pudrieran dentro. Le conté que recibí su dibujo, que lo tenía frente a mí y que lo iba a guardar para siempre. Le hablé de mis días, de las flores nuevas del balcón, del té de manzanilla que seguía tomando cada tarde. Le dije que la pensaba mucho, que cada vez que el sol entraba por la ventana, me acordaba de su sonrisa. Le aseguré que no me olvidé de ella, que nunca lo haría. Pensé en mandarlo con un regalo. Un libro de cuentos o una bufanda. Algo que pudiera abrazar en mi lugar. Pero me detuve. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí decía que aún no era el momento. Que mi regreso, si algún día ocurría, debía ser desde un lugar firme. Sin deber nada. Sin mendigar afecto. Le dejé una nota final. Siempre voy a ser tu abuela, estés donde estés. Y tú siempre vas a tener un lugar en mi corazón. Luego cerré la carta. La até con un listón y la guardé con el dibujo. Esa noche me dormí más tranquila. No porque hubiera resuelto todo, sino porque sentí que mi amor estaba siendo recibido, aunque fuera a la distancia. A la mañana siguiente, me levanté temprano y puse el dibujo en un marco. Lo colgué frente a mi cama, donde pudiera verlo todos los días. Era mi amuleto, mi pedacito de esperanza. Y también mi recordatorio de por qué había elegido el camino de la dignidad, aunque doliera. Y al terminar de colgar el marco, me senté en la orilla de la cama, con el corazón calientito, casi frágil. Respiré hondo y susurré bajito, como si ella pudiera oírme del otro lado de la ciudad. Cuando estés lista para buscarme, aquí voy a estar. Siempre fui tuya. Y aunque aún no podía volver, su dibujo me recordó algo que había olvidado entre tanto silencio. Yo seguía siendo amada. Y eso, para una mujer como yo, lo cambia todo. No esperaba verlo. No ese día. No a esa hora. El timbre sonó una tarde cualquiera, cuando yo estaba sacando ropa del tendedero. Me sobresalté, no porque temiera, sino porque algo en mi pecho me dijo quién era, incluso antes de mirar por la mirilla. Dejé la canasta sobre la mesa y me acerqué despacio. El corazón me latía fuerte, como cuando una se prepara para un reencuentro que no pidió. Me asomé por la cortina, sin hacer ruido. Y sí, era él. Rubén. Mi hijo. Estaba parado en la puerta de mi edificio. No golpeaba, no insistía. Solo estaba ahí, con las manos en los bolsillos y una expresión que no recordaba haberle visto nunca. No era enojo. No era vergüenza. Era otra cosa. Algo entre duda y remordimiento. Lo observé en silencio, desde la ventana. Tenía la misma postura de cuando era niño y rompía algo sin querer. Esa mezcla de querer pedir perdón y temer no ser perdonado. Me quedé quieta. No bajé. No abrí. El interfono sonó una vez. No más.
Su voz no se escuchó. Solo el pitido y luego el silencio. Yo estaba a medio metro, con la mano cerca del botón, pero no lo toqué. No porque no quisiera, sino porque sabía que si bajaba en ese momento, el peso de todo lo no dicho podía desmoronarme. No estaba lista. Y quizás, él tampoco. Me quedé allí, mirando cómo respiraba hondo, cómo miraba el piso, cómo sacaba algo del bolsillo. Una flor. Era una margarita. Una sola. Envuelta en un papel marrón. La colocó con delicadeza junto al portón. Luego sacó un papelito, lo dobló, lo metió entre los pétalos, y se quedó mirando el arreglo por unos segundos. No lloró. No hizo escena. Solo lo dejó ahí y se fue. Caminó despacio, como si le costara cada paso. Y cuando desapareció en la esquina, sentí una punzada en el pecho que me hizo sentarme de golpe. No sabía si era tristeza o alivio, o ambas. Bajé mucho después. Ya no había nadie. Solo la flor. La tomé con cuidado, como si fuera de cristal. Leí la nota. Perdón por no haberte visto nunca. 7 palabras. Nada más. Pero cada una pesaba como piedra. Me la llevé al pecho y respiré hondo. No lloré. No en ese momento. Estaba tan lleno de emociones encontradas que mi cuerpo no supo cómo reaccionar. Subí, puse la flor en agua, guardé la nota en mi cajón más íntimo. Y me senté en la cama. En silencio. Esa noche no dormí. No porque estuviera enojada, sino porque su cara no se me iba de la mente. Esa mirada. Ese gesto simple pero tan lleno de todo lo que siempre esperé. Y sin embargo, algo dentro de mí me decía que no era suficiente. No todavía. Porque cuando uno ha sido herido tantas veces, las disculpas no bastan. Hacen falta hechos. Tiempo. Constancia. Y sobre todo, verdad. Yo ya no podía regalar mi paz por una flor. Por más sincera que fuera. Pensé en llamarlo. Pensé en bajar al día siguiente y ver si volvía. Pero algo me frenó. Recordé todas las veces que esperé en vano. Todas las veces que dije está bien solo para mantener la paz de otros, mientras la mía se rompía en 1000 pedazos. Y me dije que no. Que esta vez esperaría algo más. No palabras. No flores. Algo real. Algo que viniera del alma y no solo del arrepentimiento. Porque perdonar sin sanar también es una forma de volver a romperse. Guardé la flor seca en un libro. Me prometí que, si algún día él volvía, yo le mostraría esa página. No para reclamarle, sino para decirle, aquí fue cuando te acercaste, y yo aún no sabía si podía abrirte la puerta. Porque el amor de madre no muere, pero se transforma. Y el mío, ahora tenía forma de frontera, de límite, de respeto por mí misma. No por castigo, sino por crecimiento. Y mientras tomaba mi té esa noche, con la flor seca al lado, comprendí algo que me dolió y me alivió al mismo tiempo. A veces los hijos regresan, pero ya no encuentran a la madre que dejaron. Porque esa madre aprendió a levantarse, a curarse sola, a vivir sin aplausos. Y cuando eso pasa, no es rencor lo que queda. Es distancia. Es elección. Es paz. Y desde esa paz, uno decide si quiere volver a abrir la puerta. Aquel día amaneció nublado, y el cielo parecía una sábana gris tendida sobre la ciudad. Me desperté antes de que sonara el reloj, aunque ya no tenía ningún compromiso que me obligara a levantarme. El cuerpo guarda sus propias alarmas. Me puse la bata, me preparé un té de manzanilla y encendí la radio, bajita. Sonaba un bolero antiguo, uno de esos que me hacía suspirar cuando era joven. Me senté frente a la mesa, con 2 tazas frente a mí. Una para mí. La otra, para él. No iba a venir, lo sabía. Pero necesitaba dejar ese lugar vacío. Como un símbolo. Como una declaración silenciosa. Habían pasado días desde su visita. Desde esa flor que dejó en el portón. Desde esa nota que aún guardaba doblada entre las páginas de un libro. No había vuelto. No llamó. No escribió. Y eso, en parte, me tranquilizaba. Porque si iba a regresar, quería que fuera por convicción, no por culpa. El arrepentimiento tiene muchas caras, y una de ellas es el impulso. Pero el amor verdadero se demuestra en el tiempo, en los gestos que no buscan redención,
si no encuentro. El vapor de la taza subía lento. El silencio se sentía espeso, pero no hostil. Era un silencio lleno de decisiones. No se parecía en nada al que viví en esa otra casa. Allá, el silencio era desprecio. Acá, era introspección. Me acostumbré a hablar conmigo misma en voz alta. A preguntarme cómo estoy, si dormí bien, si me dolió algo. Aprendí a tratarme como trataba a los demás. Y eso, aunque parezca poco, fue lo más revolucionario que hice en toda mi vida. Me sorprendí mirando la silla vacía. Me lo imaginé ahí, sentado, como cuando era niño y me pedía que le contara una historia. Me acordé de sus manos pequeñas, de sus preguntas, de sus promesas de que nunca me iba a dejar sola. A veces pienso que uno cría a los hijos enseñándoles a volar, pero nunca les enseña cómo volver cuando lastiman. Y ellos, sin querer, vuelan tan alto que olvidan dónde estaba el nido. No me sentía rencorosa. Eso me sorprendía, porque durante años acumulé decepciones, desplantes, palabras no dichas. Pero hoy, sentada frente a una taza sin dueño, sentía otra cosa. Paz. Melancolía, sí, pero también claridad. Me dolía lo perdido, pero no me desesperaba. Porque al irme de esa casa, recuperé algo más grande que el respeto de los otros. Recuperé el mío. Y eso, no lo iba a soltar por una disculpa apresurada. Pensé en muchas cosas. En si él estaría bien. En si la niña todavía dormía abrazada a mi nota. En si Lorena había entendido algo de todo esto. Pensé también en mi madre. En cómo me diría, si pudiera verme: hiciste lo que tenías que hacer, hija. Me imaginé su voz, su mirada cansada pero firme. Y le sonreí. Porque sé que si ella estuviera aquí, no me pediría que volviera. Me pediría que me quedara fuerte. La segunda taza de té se enfrió. No la toqué. Solo la observé, como si esperara que alguien llegara y preguntara si podía sentarse conmigo. Pero nadie llegó. No ese día. Y eso también estuvo bien. Porque hay heridas que se curan en soledad. Y si él de verdad quería compartir ese té, tendría que aprender a tocar la puerta. A esperar que yo decida si quiero abrirla. Ya no porque sea su madre, sino porque me valore como mujer. No quiero sonar dura, pero durante años fui blanda como el pan recién hecho. Me moldearon, me partieron, me sirvieron sin preguntarme si estaba lista. Y hoy, por fin, me siento entera. No me interesa vengarme, ni que se arrodille, ni que me diga que se equivocó. Solo quiero saber si puede mirarme a los ojos y decir: gracias. Y si no puede, entonces prefiero seguir tomando el té sola. Me levanté, llevé la taza intacta al fregadero y la enjuagué despacio, como si de verdad alguien la hubiera usado. Y mientras el agua corría, susurré bajito: solo para mí, un día quizás, pero hoy, no. Porque aprender a decir aún no también es una forma de amor. Y si algún día regresa, que sea para quedarse. No para reparar. Para empezar distinto. Desde la verdad. El día en que sentí que volví a ser yo no fue extraordinario. No hubo fuegos artificiales. Nadie me aplaudió. No recibí mensajes largos ni disculpas dramáticas. Fue un lunes cualquiera. La cafetera hizo el mismo sonido de siempre, las cortinas seguían ondeando con el viento de siempre, y sin embargo, todo era distinto. Abrí la ventana y dejé que el canto de los pajaritos me rozara los oídos como una caricia. No eran solo aves. Era la vida misma diciéndome: ya pasó. Y yo, sin saber cómo, le creí. Caminé descalza por mi departamento, pero no como quien busca algo. Caminé como quien se reencuentra con su propio suelo. Toqué el piso con los pies como si pudiera absorber en cada paso la certeza de que ese espacio me pertenecía. Era mío. No compartido. No prestado. No condicionado a la sonrisa de nadie. Cada rincón tenía mi huella. El aroma del jabón que yo elegí, las flores que yo planté, el eco de mi voz. Por fin, mi voz. Me vi en el espejo del pasillo. No me peiné. No me maquillé. No necesité esconderme ni arreglarme para gustarle a nadie. Me miré como quien se reconoce después de un largo viaje. Las arrugas me contaron su historia sin vergüenza. Las canas me dijeron que el tiempo no me venció, me transformó. Me toqué el rostro y lo sentí firme.
no por la piel, sino por la convicción. Por la paz que ya no se me escapaba entre los dedos. Me preparé un desayuno sencillo. Pan tostado, queso fresco, café negro. Me senté a la mesa sin apuro, sin exigencias, sin la sensación de que tenía que servir a alguien. Y fue ahí, mordiendo el primer bocado, que me di cuenta de algo. Por años había servido platos que no probaba. Había puesto tazas en mesas donde nadie me preguntaba si yo tenía hambre. Pero ese día, esa mañana, era todo para mí. Por mí. Salí con un suéter suave y una flor en el cabello. Me vestí sin preguntarme si era apropiado. Me vestí para celebrar. Para decirle al mundo que aquí va una mujer que, aunque dolida, ya no camina agachada. Saludé a vecinos, a desconocidos, a perros en la calle. Y todos me devolvieron sonrisas como si algo en mí irradiara diferente. Como si sin saberlo, mi silencio hablara un nuevo idioma. Me detuve frente a una tienda de telas. No estaba en mis planes. Pero entré. Toqué las lanas como quien acaricia recuerdos. Elegí una color lavanda. No porque necesitara tejer, sino porque esa lana parecía decirme, haz algo solo para ti. Caminé de regreso sintiéndome ligera, como si cada paso soltara un pedacito de dolor antiguo que ya no tenía sentido seguir cargando. Al llegar a casa, abrí las ventanas de par en par. De repente, el aire se sentía distinto. Limpio. Había cambiado la atmósfera, no por fuera, sino por dentro. Puse música. Una ranchera que mi madre cantaba mientras cocinábamos juntas. Canté con ella, como si me tomara de la mano desde el cielo. Bailé sola. Giré. Cerré los ojos. Reí. No recordaba cuándo fue la última vez que me sentí así. Mía. Fui a mi rincón de lectura. Ese espacio con luz cálida y almohadones viejos que huelen a té y a memorias. Abrí mi cuaderno y escribí algo sin pensarlo. Hoy volví a ser la mujer que soñaba ser cuando era niña. Cerré el cuaderno con cuidado, lo abracé. Lloré. Pero no de tristeza. Lloré por todas las veces que me negué esta versión de mí. Por todas las auroras que callaron para que otros hablaran. Caminé hasta mi cama y vi el dibujo de mi nieta. Seguía colgado. No como un ancla, sino como un faro. Sonreí. Porque ella me sostuvo en los días más oscuros. Y ahora, quería que me viera así, de pie, entera, feliz. Pensé en escribirle, en contarle que su abuela había florecido, que ahora tejía para sí, que bailaba sola, que se reía con el viento, que, aunque la extrañaba, también se amaba lo suficiente para esperar. Me preparé una sola taza de té. Ya no necesitaba dejar otra esperando. Me envolví en una manta, salí al balcón y me senté a observar la vida. El barrio respiraba. La ciudad latía. Yo también. Escuché voces lejanas, risas, un bebé llorando, un perro ladrando. Y entendí que la vida no siempre necesita grandes respuestas. A veces, solo espera que una esté presente. Y justo cuando pensaba que no podía ser más perfecto, un pajarito se posó en la baranda. Pequeño, inquieto, de pecho amarillo. Me miró. Yo le sonreí. No se fue. Se quedó allí, sin miedo. Como si reconociera en mí un alma en calma. Como si supiera que esa baranda, como mi pecho, ya no temblaba. Y entonces lo supe. No con palabras. No con promesas. Lo supe con el cuerpo, con el silencio, con esa tibieza que nace cuando una mujer regresa a sí misma. Estaba bien. No por lo que había perdido, sino por lo que me había encontrado. Y si alguna vez alguien volvía a tocar mi puerta, esta vez, decidiría yo si quería abrirla. Porque ahora, yo también importo. Y mi casa, mi cuerpo, mi paz, no se negocian más. Un pajarito se posó en la baranda. Pequeño, de pecho amarillo y alas vivas. Me miró. Yo le sonreí. No voló de inmediato. Se quedó ahí, como si me reconociera. Como si supiera que ese balcón no siempre fue hogar, pero que ahora lo era. Y entendí, en ese instante, sin palabras, sin certezas, que estaba bien. Que había vuelto a mí. Y que, a veces, la mejor forma de enseñar es irse sin gritar. ¿Alguna vez tuviste que irte de un lugar para recordar quién eras?
Y si hoy te sientes desplazada, ignorada o usada por aquellos que llevaste en tus brazos, por favor, no pienses ni por un segundo que eso dice algo de ti. Tú no eres el sofá donde te mandaron a dormir. Tú eres la columna que sostuvo esa casa por años, en silencio, sin pedir nada, solo dando amor. Hay días en que la soledad duele, pero hay otros, en que por fin respiras. Y es ahí donde recuerdas, no naciste para mendigar afecto. Naciste para vivir en paz, para tomar tu té en tu terraza, para tener tu propio cuarto, y tu propia historia. A todas las mujeres que alguna vez fueron calladas, usadas o descartadas. Aquí, te vemos. Te escuchamos. Y queremos decirte algo que quizás nunca escuchaste en voz alta. Gracias por todo lo que diste. Gracias por seguir de pie. Y gracias por enseñarnos que a veces, el acto más fuerte de amor propio es simplemente irse sin hacer ruido. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Porque aún hay mucho por sanar, y muchas historias que merecen ser contadas. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.